Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a comenzar la plática. Mi nombre es Angélica Cruz Caloch. Tengo una maestría en ciencias computacionales. Cuento con una experiencia de aproximadamente 20 años como analista y desarrolladora de sistemas. Y como docente en línea tengo aproximadamente poco más de 8 años y como docente presencial aproximadamente unos 10 años. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro taller. El taller que nos compete el día de hoy, pues es el diseño y normalización de base de datos. Si bien es un tema que ustedes ya tocaron en alguna de las materias que ya cursaron, es pues necesario recordar un poco pues todo este tema para que ustedes lo puedan aplicar en sus respectivos proyectos terminales. Y bueno, vamos a entrar en materia. Y vamos a comenzar, pues, por el concepto, que es una base de datos. Eh, yo tomé los dos conceptos del autor Gómez y del autor Juárez, en donde ambos coinciden en que una base de datos, pues, es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto. Son almacenados sistemáticamente, tienen relaciones lógicas y todo esto va encaminado a satisfacer los requerimientos de información y a resolver las necesidades de nuestro usuario o cliente. ¿Ok? Al final, pues vamos a tomar un poco de sentido a estos conceptos en cuanto a lo que vamos a ir manejando en el diseño y en la normalización de nuestra base de datos. Y bueno, pues vamos a comenzar con el diseño de la base de datos. Este diseño de la base de datos va a constar de 4 fases. Vamos a ver que nosotros tenemos la fase del requerimiento del usuario, en donde la tarea aquí es identificar la necesidad, esa necesidad que nosotros vamos a resolver. Partiendo de esa necesidad, vamos a construir un modelo entidad-relación en la fase de diseño conceptual. Una vez que tengamos ese modelo entidad-relación, vamos a brincar a la fase de diseño lógico a través de la construcción de un diagrama relacional el cual vamos a normalizar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer 2 tareas, que va a ser la realización del diagrama relacional y la normalización. Una vez que tengamos ya concluida esta fase, vamos a pasar a lo que es la fase del diseño físico. Este diseño físico no es otra cosa más que el resultado del diseño lógico lo vamos a implementar en nuestro gestor de base de datos. Entonces vamos a viajar en esta plática a través de todas esas fases para que al final nosotros tengamos ya nuestro diseño físico con el que finalmente va a trabajar nuestra aplicación. Y bueno, pues vamos a ver la primera fase, que son los requerimientos del usuario. En esta fase de requerimientos del usuario, en realidad ustedes hoy día ya están trabajando en específico con la determinación de sus historias de usuario, de lo cual va a partir para que ustedes puedan realizar toda esta tarea de diseño de base de datos, ¿ok? Para cuestiones de esta plática vamos a tomar este caso de estudio, en donde nosotros vamos a tener una biblioteca central. Voy a permitir leer el caso de estudio completo. La biblioteca central de una universidad tiene la necesidad de llevar a cabo el control de préstamos a la comunidad estudiantil. Se debe considerar la penalización de 10 pesos por cada día de retraso en la entrega. Un estudiante puede sacar máximo 3 libros y determinar si el estudiante se encuentra activo para tener derecho al servicio. ¿Ok? Entonces, este va a ser nuestro requerimiento. Ya está definido y vamos a partir de aquí para poder ir avanzando en todas las fases que nosotros necesitamos, ¿ok? Y bueno, como parte del análisis de este caso de estudio, vamos a determinar que nuestro objetivo principal, pues, es el préstamo, ¿ok? Es decir, la necesidad principal, pues, es llevar a cabo préstamos. A partir de este préstamo, nosotros tenemos que identificar a quién le vamos a prestar y qué es lo que vamos a prestar, ¿ok? Eso lo vamos a dejar aquí entre paréntesis y vamos a seguir avanzando. Finalmente vamos a empezar con nuestra fase de diseño conceptual, que es la fase 2. Si nosotros nos regresamos a nuestro diagrama, vamos a entrar a la fase 2, que es la parte del diseño conceptual, en donde nosotros vamos a construir nuestro modelo entidad-relación.
Para poder construir nuestro modelo de entidad-relación, nosotros necesitamos de varios elementos. El primer elemento va a ser la definición de nuestra entidad. ¿Qué es una entidad? Pues la entidad van a ser cosas u objetos, van a ser reales o abstractos, en donde van a ser, pues, protagonistas de nuestro proceso, ¿ok? Ejemplos, por ejemplo, tenemos coches, empleado y cargo. Coches y empleados son objetos físicos y cargo es una cosa abstracta, ¿ok? Coches puede ser que contengan la información de cada coche de un taller, empleado, información de los trabajadores de una organización y cargo, información a lo mejor de las funciones de un empleado, ¿ok? Vamos a hacer uso en este momento de la funcionalidad que acaba de mencionar la profesora y me van a ayudar a determinar, de acuerdo a nuestro caso de estudio, las dos entidades o cuáles son las dos entidades que ustedes identifican para llevar a cabo un préstamo. ¿Ok? Vamos a tomar como base que pueden ser objetos o pueden ser cosas, pueden ser personas o puede ser, bueno, cualquier otro objeto. Entonces, sí me gustaría que me ayudaran a visualizar en su preguntas y respuestas, accesen a la herramienta y ahí me mencionen o ustedes qué identifican o cuáles son las dos entidades que ustedes identifican que jueguen en el proceso de préstamo. ¿Ok? Entonces los espero, chicos. Tecleen, por favor, ahí. Libro y estudiante. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ok? Si no encuentran la opción, miren su barra principal. ¿Ok? Y van a ver un símbolo como de chat con un signo de interrogación y vienen las letras P y R. En esa funcionalidad ustedes pueden ir participando. Ok, bien. Entonces, para estos términos nos vamos a quedar entonces con la idea de libros, perdón, y estudiantes. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con esas entidades de momento. Entonces, van a ser nuestras dos entidades protagónicas para iniciar nuestro análisis y ir diseñando nuestro modelo. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a un otro elemento necesario para poder ir definiendo este modelo, que son los atributos. ¿Qué es un atributo? Pues son todas las características que van a definir a mi entidad. ¿Qué puede ser un atributo? Puede ser un nombre, una edad, un color, una fecha, una cantidad, una estatura, cualquier característica que defina a mi entidad, ¿ok? Vamos a ver que voy a tomar nuestra primera entidad, que son libros. Este libro, yo por adelantado ya le agregué una entidad llamada ID libro. Todas las entidades deben de tener un atributo, perdón, hace rato dije entidad, es atributo, un atributo que haga único a mi entidad, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué dato hace único a un libro? En este caso, yo definí un ID libro que en un futuro ya implementado en mi base de datos posiblemente sea autonumérico y que me va a ser único a mi libro. Es decir, no va a haber dos libros con el mismo dato en este atributo, ¿ok? Entonces, de nueva cuenta, en la funcionalidad de preguntas y respuestas, necesito que me ayuden a definir ustedes qué determinarían o qué atributos determinarían para mi entidad libros. ¿Ok? Recuerden que puede ser nombre, edad, color, fecha, altura. ¿Ustedes qué identificarían aquí como atributos para mi entidad libro? ¿Ok? Los leo, chicos, en la de preguntas y respuestas. Ok, rápidamente. Autores, ok, título, autores, número de páginas, bien. Título, autores, año de publicación editorial, muy bien. Autor, muy bien. Entonces, estamos hasta ahorita en en la misma sintonía, ok. Alumnos, entidad, bueno, se retomó la entidades y alumnos y libros, ok, muy bien. Para este caso, y seguir con mi ejemplo, voy a tomar título, editorial, autor y ISBN. El ISBN es una clave que se le otorga a cada edición del libro.
¿ok? Ojo, no a cada copia, sino a cada edición de un libro, ¿ok? Entonces, bueno, nos vamos a quedar con estos atributos del libro. Quiero que una vez más en preguntas y respuestas me ayuden a definir los atributos de la entidad estudiantes. Aquí por adelantado, ya me adelanté, mi atributo como llave principal, yo voy a tomar a matrícula. Ningún estudiante va a tener la misma matrícula. Por lo tanto, matrícula es ideal para llave primaria, ¿ok? Entonces los leo. ¿Qué atributos ustedes definen para la entidad estudiante? Ok, nombre, apellido, edad, dirección. Muy bien. Nombre, edad, CURP, nombre, edad, nombre, matrícula. Perfecto. Muy bien. Y lo mismo para términos de esta plática, yo me voy a quedar con nombre, carrera, activo y matrícula. Aquí, ojo, yo agregué un atributo activo, porque si nos regresamos a nuestro caso de estudio, viene aquí una particularidad que me indica que el estudiante se debe de encontrar activo para tener derecho al servicio. Es decir, si egresa, si lo dan de baja, entonces yo de alguna manera tengo que identificar o debo de tener la manera de identificarlo de si sigue activo en la universidad o no. Entonces, para eso, pues le agrego un atributo que me lo indique. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ser muchos más atributos en cada entidad, de los cuales ustedes ya mencionaron, pero bueno, para cuestiones del ejemplo, pues nos vamos a quedar con con estos atributos, ¿ok? Muy bien. Otro elemento son las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, a partir de estos atributos y de esta entidad, nosotros necesariamente debemos establecer una relación entre una entidad y otra. Para este fin vamos a utilizar el rombo y vamos a tener que utilizar una palabra, preferentemente un verbo, en donde me establezca de forma muy específica y concreta cuál va a ser la relación entre una entidad y otra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y le vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura a estos ejemplos que yo les traigo aquí. Entonces, por ejemplo, va a ser un empleado pertenece a departamento. Un departamento le va a pertenecer, pues, empleados, ¿ok? Entonces, de tal forma que ahí yo estoy comprobando esta relación. Por ejemplo, entre clientes y pedido. Un cliente realiza pedidos y un pedido es realizado por clientes. Un empleado trabaja en sucursal y en una sucursal trabajan empleados. Un coche es arreglado por empleados y los empleados arreglan coches, ¿ok? Entonces, una manera de comprobar si nosotros estamos eligiendo la palabra correcta, pues es hacer esa lectura en un sentido y en el otro, ¿ok? Ahora bien, regularmente es una sola palabra, puede ser más de una palabra, pero entre más palabras nosotros insertemos ahí, pues no se volvería muy práctico. Entonces, de preferencia, vamos a encontrar esa palabra que nos permita establecer esa relación, ¿ok? Entonces, esta va a ser nuestra siguiente tarea. Entonces, una vez más, en preguntas y respuestas, ¿qué relación, ustedes qué palabra eligen ahí para establecer la relación entre libro y estudiante que me resuelva el problema o el requerimiento que yo tengo en el caso de estudio? Entonces los leo, chicos. ¿Qué palabra eligen? Prestar, préstamo, muy bien. Ok, bueno, ahí hubo dos participaciones, Antonio y Judith, muy bien. Ok, entonces para términos de este ejemplo me voy a quedar con la palabra préstamo, ¿vale? Entonces, un libro es prestado a estudiantes y un estudiante tiene en préstamo, pues, libros, ¿ok? Aquí omití los atributos, no se borraron simplemente por espacio y claridad, únicamente dejé las llaves, ¿ok? Muy bien, después tengo otro elemento que se llama cardinalidad y es ahí donde nos empezamos pues a confundir un poco, que es en donde yo voy a determinar algo que ustedes ya conocen muy bien, que es el del 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos. ¿Ok? Entonces vamos a analizar brevemente cada una de estas cardinalidades y la forma de cómo ustedes pueden establecerlas. ¿Ok?
Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es una cardinalidad? La cardinalidad nos va a ayudar a determinar cuántos objetos o cosas van a intervenir en la relación que yo estoy estableciendo. Ahorita lo vamos a ver de un poco más clara. La cardinalidad se va a componer de dos valores, la cardinalidad mínima y la cardinalidad máxima. Esto es en términos de cantidades, ¿ok? Cantidades enteras en donde yo tengo que definir el número de asociaciones mínimas y número de asociaciones máximas, ¿ok? Ahora, estas asociaciones las vamos a representar a través de estos números y letras, ¿ok? Entonces, yo voy a tener asociaciones de 0 a 1, de 1 a 1, de 0 a n, de 1 a n y de muchos a muchos, ¿ok? Vamos a tomar este 0 como el mínimo y este 1 como el máximo. Entonces aquí sería mínimo 1, máximo 1. Mínimo 0, máximo n. Aquí está n si en la cardinalidad hay un 1, pero a partir de un 2, que yo esté detectando que puede haber más de 1, a partir de un 2 ya lo vamos a representar con una n, ¿ok? Entonces va a ser mínimo 1, máximo n, mínimo m, máximo n. En realidad podría ser n y n, ¿ok? Pero bueno, aquí le cambiamos la letra m, entonces sería mínimo mucho, máximo muchos, ¿vale? De tal forma que yo voy a determinar una cardinalidad de relación. Aquí le voy a poner de relación, en donde a partir de las cardinalidades individuales, ahorita créanme, lo vamos a poner en práctica, voy a tomar los máximos de una relación y otra para poder generar mi cardinalidad de relación. ¿Ok? Entonces voy a tomar mi cardinalidad máxima de ambas relaciones para yo poder definir mi cardinalidad de relación. ¿Vale? Y me voy a ir con el primero. Aquí me gustaría, chicos, ojalá y tengan una hoja ahí a la mano y un lápiz o pluma, o inclusive en la computadora en la que están, en algún PowerPoint, de preferencia en una hoja, creo que sería más sencillo, para que me ayuden un poquito en definir y entender un poquito las cardinalidades, ¿ok? Vamos a ver la primera, que es una cardinalidad de 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tomar este ejemplo que dice que personas tienen coches. Ese va a ser mi problema a resolver. O sea, voy a determinar cuántos coches va a tener una persona. O leyéndolo de forma, vamos a leer la relación. Yo voy a leer la relación en donde voy a decir que una persona tiene coche o coches y un coche va a estar asignado a personas. ¿Ok? Que esa va a ser mi lectura de la relación. Entonces, para definir esta relación de 1 a 1, yo voy a generar una cardinalidad y vamos a ver sus variantes. En este caso, vamos a suponer que es una regla de negocio, una política del negocio, en donde me indica que una persona puede tener 0, es decir, puede no tener coches, y si los tiene, va a tener máximo un coche nada más. ¿Ok? De tal forma que mi mínimo de coches que una persona va a tener es 0 y el máximo de coches que una persona va a tener es 1. Del lado de los coches, yo voy a definir que un coche puede estar asignado solo a una persona como mínimo y a una persona como máximo. Es decir, un coche no puede estar asignado a más de una persona. ¿Ok? Esas son las políticas y esas son las que vamos a entender. De tal forma que yo tomo los máximos de una y otra cardinalidad, tanto de la entidad de personas como de coches, y yo defino mi cardinalidad en la relación que va a ser de 1 a 1. ¿Ok? Bueno, espero que hasta ahí vaya claro. Rápidamente, una vez más, repito. Primero defino la cardinalidad de una entidad y otra, dependiendo de las reglas de negocio de la organización, pues yo las voy a definir. Entonces aquí ellos indicaron que una persona puede no tener coche y si lo tiene, solo va a tener uno. Y en el caso de los coches, todos los coches que ellos tengan en la organización necesariamente va a estar asignado mínimo a una persona y máximo a una persona, es decir, a una sola persona. ¿Sale? Voy a tomar el ejemplo aquí abajo, que son las tablas como tal vez luzcan en la base de datos.
que es la tabla de personas, que sería representativo de mi entidad personas, y la tabla de coches representativo de mi entidad coches, ¿ok? Entonces voy a empezar a hacer mis relaciones. Estas líneas me van a representar esa relación. Entonces, voy a decir, por ejemplo, que José, Luis y Abad no tienen este coche y se cumple perfectamente la relación. De este lado, y vamos a considerar que Ana, Ana, Eva, Antonio y José y Raquel sí tienen automóvil y solo tienen un automóvil asignado, ¿ok? Y del lado de los coches, si hacemos la lectura al revés, pues resulta que un coche siempre está asignado a una persona y todos los coches están o tienen asignación, ¿ok? En el caso de personas, pues hay unas que no lo tienen, ¿ok? Vamos a ver el segundo ejemplo, que es realmente muy parecido a este. La única diferencia es que aquí la regla es de que puede no tener coche, pero en este caso dicen, bueno, la política de la organización va a ser que una persona como mínimo va a tener un coche y como máximo va a tener un coche. Es decir, que una persona siempre va a tener un automóvil. Y un coche, la misma regla, pues siempre va a estar asignado a una persona, es decir, mínimo y máximo en 1. Por lo tanto, la cardinalidad queda de 1 a 1. Si ustedes observan, esta cardinalidad con respecto a la anterior, en realidad es la misma, es de 1 a 1 y esta también es de 1 a 1. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues el mínimo de objetos que yo voy a asignar a la persona, ¿ok? En este caso, en esa hoja de papel, me gustaría que ustedes intentaran hacer estas mismas líneas que yo hago, en donde la persona puede no tener o sí tener automóvil. Ustedes intenten dibujarlas aquí, ¿ok? En esta, obviamente, no las voy a poder revisar, pero pues, quiero o la intención de que ustedes hagan una autorrevisión. Ahorita voy a ver los ejemplos que yo traigo. Y ustedes, por favor, intenten ahí hacer la relación a través de líneas entre personas y coches, respetando esta cardinalidad y la cardinalidad de relación que es de 1 a 1, ¿ok? Entonces, rápidamente dibujen, por favor. Una vez que terminen, levanten manita para saber que van terminando y poder continuar. Esto no les lleva más de unos cuantos segundos, ¿ok? Inténtenlo, por favor. En cuanto lo terminen, levanten manita, por favor, solo para saber que ya terminaron. Ok, chicos, muy bien. Perfecto. Bajamos manita, chicos. Con eso son suficientes. Y bueno, los ejemplos que yo les traigo. Pues resulta que todas las personas deben de tener un coche porque la cardinalidad me lo menciona. Es mínimo 1, máximo 1, es decir, todas las personas tienen coche. Ana, Eva, Ana, Eva, Antonio, José y Raquel, todos tienen asignados un automóvil. Y un coche, pues, está asignado a una persona, ¿ok? ¿Qué pasaría si ingresara una nueva persona? Pues necesariamente tendrían que ingresar un nuevo coche al momento de establecer la relación, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí revisen el ejemplo que ustedes hicieron. Esperemos que hayamos coincidido y si no, para que puedan corregir. En el caso de muchos a 1, aquí, bueno, vamos a retomar una vez más el ejemplo de personas y coche, pero aquí vamos a cambiar la regla. Y me va a decir que una persona puede no tener automóvil y si lo tiene, puede tener uno o muchos, que puede tener varios coches. A lo mejor ya en las reglas del negocio o nosotros vamos especificando cuántos coches máximos puede tener esa persona, ¿ok? Pero recuerden que cuando ya es más de uno, cuando ya sean 2, se representa con una N. Por lo tanto, aquí una persona puede no tener coches o puede tener más de uno. En el caso de los coches, la regla se mantiene. Un coche solo va a poder ser asignado a una persona, ¿ok? Entonces, nuevamente, chicos, en su hojita de papel, intenten hacer esa relación respetando la cardinalidad principal que dice que finalmente va a ser de muchos a uno,
Recuerden que para construir esta, nosotros tomamos el máximo de personas, que es n, y el máximo de coches, que es 1, y por lo tanto nuestra relación se queda como de n a de muchos a 1. ¿Ok? Entonces, la misma dinámica, dibújenlo en su hoja que tengan a la mano y levanten manita en cuanto lo hayan terminado. ¿Ok? Y la bajan cuando les indique, si no nos quedamos con la mano arriba y perdemos el control. Ok, muy bien, con eso son suficientes. Bajamos manita, por favor, para que no se pierda el control. Muy bien, bajamos manita. Bajamos manita, me quedan 4 ahí. Ok, entonces vamos a revisar. Y dice que una persona puede tener uno o más coches o ninguno, y un coche necesariamente tiene que estar asignado a una persona. Por lo tanto, yo ahí puedo decir que, por ejemplo, José, Luis, Eva, Antonio y Abad, pues a ellos no les tocó automóvil, ¿ok? Ellos se quedaron sin coche y eso es correcto porque se respeta mi cardinalidad. Sin embargo, por ejemplo, Ana va a tener 3 coches asignados, ¿ok? Y eso es correcto porque una persona puede tener más de uno. Sin embargo, José y Raquel pues solo tienen uno, y también es correcto porque puedo tener de uno o puedo tener muchos, y ese muchos incluye el uno, ¿ok? Si yo doy la lectura al revés o al contrario, es que mi entidad coches va a estar asignado a una sola persona. Aun cuando Ana tiene 3 coches asignados, si yo doy la lectura al revés, pues cada coche solo está asignado a, aunque es la misma persona, pues realmente pues es una sola persona. ¿Ok? Y por ejemplo, para el caso del Mercedes y Renault, pues igual, solo está asignado a una persona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, revisen su hoja de papel si fue correcta la respuesta que ustedes consideraron. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos con la siguiente, que también sigue siendo de muchos a muchos, pero aquí viene la variante, ¿no? Que puede ser de 0 a 1, pero en este caso puede ser de 1 a muchos. Es decir, aquí las personas pueden no tener coche, pero en esta sí necesariamente todas las personas tienen coche. Y si lo tienen, pueden tener de 1 a varios, ¿de acuerdo? Y para coches se mantiene la regla en donde solo puede ser asignado una persona. Si tomamos el máximo de personas y el máximo de coches en la cardinalidad, pues la relación final quedaría de muchos a 1, ¿ok? En realidad coincide con esta, lo único es que cambia la regla del mínimo, ¿vale? Todo lo mismo en su hojita, por favor, dibujen ahí sus líneas y las revisamos con el ejemplo que traemos aquí y levantamos manita cuando terminemos. ¿Ok? Muy bien. Ok, con eso son suficientes. Ayúdenme, chicos, a bajar la mano para no perder el control. Vamos, manita para abajo, por favor. Ok, bien. Entonces, vamos a ver. Esto puede variar, no es que lo que yo traiga es la verdad absoluta, cada uno hizo sus ejercicios y seguramente van a variar un poco, pero bueno, la idea se mantiene. Entonces vamos a ver que Ana, José, bueno, para empezar, todos tienen un coche asignado según la regla. O sea, todos al menos un automóvil sí lo deben de tener, ¿ok? Entonces vamos a ver que a Abad pues le tocaron 3, le asignaron 3 coches, ¿ok? Todos los demás tienen uno, pero pues bien podrían tener más de uno, ¿ok? Y si damos la lectura al revés, pues también se cumple. Todos los automóviles están asignados a una sola persona. Y aunque el Renault, Toyota y Nissan están asignados a la misma persona, pero finalmente cada uno pues solo tiene una persona asignada, ¿ok? Entonces, bueno, chequen con el ejercicio que ustedes hicieron en su casa, ¿sale? Bien, vámonos con el más, que a veces es un poco más complejo, pero en realidad no lo es tanto, que es la relación de muchos a muchos.
Para realizar esta relación, vamos a utilizar un ejemplo un poco diferente para que lo podamos ejemplificar, que es la parte de obreros realizan tareas, ¿ok? Primero, damos lectura a la relación en donde nosotros indicamos que un obrero puede estar asignado a varias tareas y a una tarea le pueden asignar varios obreros. Esa va a ser la relación que establecemos. Por lo tanto, un obrero tiene como mínimo muchas tareas y como máximo muchas tareas. Y una tarea como mínimo tiene muchos obreros y como máximo muchos obreros. ¿Ok? Y finalmente, agarramos el máximo de una y otra y nuestra relación final quedaría como muchos a muchos. ¿Ok? Aquí cambia un poquito. Lo que tenemos que hacer es que en nuestra relación debemos indicar a través de qué atributos de una entidad y otra vamos a establecer esa relación de muchos a muchos. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar las llaves primarias de las entidades que se involucran y las vamos a convertir en llaves foráneas que van a establecer mi relación de muchos a muchos. Si nosotros lo traducimos a tablas, nosotros vamos a establecer una nueva tabla llamada asignación, en donde yo voy a tener la oportunidad de poder llevar a cabo esta relación de muchos a muchos. ¿Ok? Entonces, finalmente va a funcionar de esta forma. Yo tengo mi tabla obreros, tengo mi tabla tareas. Yo voy a asignar, por ejemplo, a José, bueno, voy a ir con Ana, que es la que más actividades tiene. Yo me voy a ir con Ana y a Ana le voy a asignar 1, 2, 3 y 4 tareas. Este 3 va a ser la relación o la indicación de que me estoy refiriendo a Ana, ¿ok? Ana tiene un COD de 3 y entonces yo aquí a través del 3 voy a definir 4 tareas. Del otro lado, yo voy a traerme el ID de la tarea. Entonces yo voy a decir que Ana va a tener asignada la tarea 2, 3, 6 y 7. ¿Ok? En el caso de Luis, pues obtiene 2 tareas. En el caso de José tiene 2 tareas. En el caso de Ernesto y Eva todavía no tienen tareas asignadas. ¿Ok? Del lado de tareas, yo voy a indicar que la tarea 2 de cemento, por ejemplo, va a estar asignado a José, que es el empleado número 1, va a estar asignado a Luis, que es el empleado número 2, y va a estar asignado a Ana, que es la empleada número 3. ¿Ok? Entonces, de esta forma, yo puedo hacer el cruce para poder establecer esas relaciones entre una tabla y otra, y yo designo una tabla intermedia para poder realizar esa relación de muchos a muchos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes establezcan una relación, la cual al final ustedes van a indicar muchos a muchos, nosotros tenemos que establecer primero la relación a través de las llaves primarias y esto me va a significar una tabla intermedia, en este caso asignación, en donde yo voy a poder establecer la relación entre, en este caso, obreros y tareas. ¿Ok? Entonces, digamos que ese va a ser el tip. En cuanto tengamos un muchos a muchos, eso significa que vamos a necesitar una tabla intermedia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a regresar a nuestro caso de estudio que dice que tengo la entidad libros, la entidad estudiantes, el atributo ID libro y el atributo matrícula, que son mis llaves primarias, y yo tengo que establecer las relaciones. Entonces, por favor, indíquenme en otra vez preguntas y respuestas, ¿cuál va a ser la relación de libros, la cardinalidad, perdón, de libros, la cardinalidad de estudiantes y la relación final? ¿Ok? En ese orden me las escriben con paréntesis en mínimo y máximo. Primero la de libros, la de la cardinalidad final y la de estudiante. ¿Ok? Entonces, manos a la obra, chicos, en el chat. Indíquenme cardinalidad de libros, relación final y la cardinalidad de estudiantes. ¿Ustedes cómo la definirían? ¿Ok? Jorge, en términos de cardinalidad, ¿sale? Acuérdense que la cardinalidad se define exactamente así, con paréntesis, el mínimo y el máximo. ¿Ok?
muy bien. Emanuel, muy bien. Carlos, muy bien. Los demás chicos no sé si no encuentran la funcionalidad de preguntas y respuestas o qué pasa. Pero bueno, vamos a avanzar. Ok, entonces nosotros vamos a establecer que un libro, Emanuel, indicas de uno a muchos y de muchos a muchos y de uno a muchos. Vamos a ver. Y vamos a dar lectura. Un libro puede estar asignado, lo voy a hacer un poquito más grande, un libro puede estar asignado a 0 o varios estudiantes, ¿ok? Es decir, un libro puede estar en el anaquel, nadie lo ha pedido, por lo tanto, no está asignado a ningún estudiante. O puede estarse en préstamo a varios estudiantes, ¿ok? Obviamente no en un mismo tiempo, sino en diferentes tiempos, ¿vale? Y un estudiante puede no tener ningún libro asignado, es decir, nunca fue a la biblioteca, no pidió ningún libro, o puede tener muchos libros asignados, ¿ok? Entonces, mi relación final sería de muchos a muchos, ¿vale? Entonces, para que consideren ese uno a muchos que ustedes indicaron, porque siempre hay que tomar en cuenta la regla, ¿no? Un libro no necesariamente tiene que estar asignado a un estudiante y un estudiante no necesariamente tiene libros en préstamo, ¿ok? Entonces, de tal manera que mi relación final, pues, es de muchos a muchos, ¿vale? Y bueno, aquí está mi cardinalidad final. Entonces, libros va a ser de 0 a muchos, estudiantes de 0 a muchos, relación final de muchos a muchos, pero les quiero mostrar esta variante. Para yo poder dar respuesta al caso de estudio, a la relación aparte o adicional de mis llaves foráneas, yo estoy definiendo datos adicionales, ¿ok? Esta llave, estoy definiendo una llave primaria para la tabla de préstamos, en este caso. A veces no es necesaria, en este caso sí va a ser por lo siguiente que les voy a platicar. Resulta que si yo me regreso a mi caso de estudio, yo tengo que el préstamo, ¿ok? Tiene diferentes datos que yo debo de considerar, ¿ok? Y esos datos los voy a considerar precisamente en esta relación de muchos a muchos, ¿ok? Más para abajo, ¿ok? Aquí, ¿vale? Entonces yo voy a agregar la matrícula del préstamo, bueno, que son mis llaves foráneas, perdón. Voy a agregar la fecha del préstamo, la fecha de la devolución de ese préstamo, los días de penalización en caso de que no lo entregue a tiempo, el costo de la penalización que se le haya cobrado y entonces inclusive se le pudieran agregar mucho más atributos. En este caso me voy a quedar con estos, ¿ok? Todos estos datos que yo estoy definiendo aquí, todos estos atributos, son propios del préstamo, ¿ok? No se los podría agregar al estudiante ni tampoco a los libros, sino son características propias del préstamo. Por lo tanto, yo en esta relación de muchos a muchos, adicional a mis claves foráneas, yo le puedo designar una clave primaria, una llave primaria y atributos adicionales, ¿ok? De tal forma que mi diagrama quedaría finalmente así. Tengo mi atributo, aquí estoy considerando, mostrando ya todos los, perdón, tengo mis entidades, ya estoy considerando todos los atributos con sus respectivas relaciones y todos los atributos adicionales a la relación, ¿ok? Entonces, esto sí lo puedo hacer, ¿vale? Bien, aquí quiero hacerles una pregunta y también quiero que ocupen preguntas y respuestas. De la entidad libros, yo tengo ID libros, título, editorial, autor y el atributo ISBN. ¿Ok? De todos estos, quiero que me indiquen en el de preguntas y respuestas, en el espacio de preguntas y respuestas, ¿qué atributo se podría convertir en una entidad? Los leo. Tengo ID libro, título, editorial, autor y ISBN. ¿Qué atributos se podrían convertir en una entidad?
Autor, autor editorial, autor, autor. Muy bien. Perfecto. Exactamente. Yo de estos atributos, yo puedo tomar autor, editorial y autor y los puedo convertir en entidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este autor se puede estar repitiendo. Un mismo autor se puede estar repitiendo en varios libros. Entonces, como se repite en varios libros, pues yo lo puedo sacar en una entidad y establecerlo como catálogo de autores. Las editoriales también se repiten en los libros, por lo tanto, también la puedo sacar como entidad y establecer un catálogo de editoriales. ¿Ok? De tal forma que a autor yo le defino su llave primaria, editorial también. En este caso solo indiqué el atributo de nombre, pueden ser muchos más atributos, por espacio y tiempo lo voy a dejar así, pero yo tendría que modificar. Entonces aquí, en vez de editorial, pues tendría yo que especificar, perdón, en vez de autor tendría yo que especificar el ID autor y en vez de editorial tendría yo que especificar aquí la ID editorial, ¿ok? Para hacer referencia y se convierten en llaves foráneas. Entonces, toda llave primaria de una entidad se convierte en llave foránea de otra entidad para poder establecer mi relación, ¿vale? Entonces, yo tengo que un libro puede tener uno o muchos autores y un autor puede escribir uno o muchos libros. Un libro puede tener, puede estar publicado por como mínimo uno o máximo una editorial y una editorial puede publicar como mínimo uno o muchos libros, de tal manera que la relación queda de uno a muchos, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí empiezo a desglosar mi diagrama. La misma pregunta de la entidad estudiantes, ¿qué atributos en este caso podría convertirlos en entidades? Los leo. Ok, bueno, voy a quedar con la respuesta. El atributo de carrera se presta muy bien para convertirlo en entidad. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden estar, o varios estudiantes pueden estar estudiando una misma carrera. Es decir, el nombre de la carrera se puede estar repitiendo. Por lo tanto, se presta muy bien para convertirlo en una entidad que representaría un catálogo de carreras. Y lo mismo, yo genero una llave primaria, su atributo, nombre, carrera. También pueden surgir aquí muchos atributos más. Yo me quedo con este. Y en la entidad estudiante, ID carrera se convierte en foránea, ¿vale? De tal manera que yo me establezco la relación de que un estudiante puede estar inscrito mínimo a una y máximo a una carrera, y una carrera puede tener mínimo un estudiante y máximo pues muchos estudiantes, resultando la relación de uno a muchos. ¿Okay? Y finalmente tenemos nuestro diagrama. El diagrama final, en donde tengo todas mis entidades que yo ya especifiqué, todas las relaciones, no agregué todos los campos, todos los atributos, perdón, porque por cuestión de espacio, nada más me quedé con las llaves foráneas y las llaves primarias, con todas las cardinalidades, las relaciones, y aquí quiero que observen que yo agregué una entidad más, que es la de configuración. ¿Por qué la agregué? Porque resulta que en mi caso de estudio yo tengo varios valores que en algún lado los tengo que almacenar. Esta penalización de 10 pesos, esta condición de los 3 libros, los tengo que controlar en algún lado y ese espacio en el que se va a controlar, pues es en la parte de configuración, ¿ok? Que en este momento se define como sin relación con las demás tablas. Si lo quieren ver así, puede ser una entidad de staff, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a entrar a nuestra tercera fase, que es el diseño lógico, y lo único que tenemos que hacer es tomar todas estas entidades y las vamos a transformar en tablas, y tomar todos estos atributos y los vamos a transformar en campos, ¿ok? Tenemos que definir su tipo y su longitud. Entonces, si ustedes observan este diagrama,
el traspaso hacia nosotros estamos respetando, tenemos nuestra entidad libro, préstamo, estudiante, carrera, configuración, editorial, autor. Vamos a ver en este particular, dice que un autor puede tener de 1 a muchos libros y un libro puede tener, perdón, de 1 a muchos autores. Entonces yo me voy para acá, estoy respetando la cardinalidad, ¿ok? Entre libros y autores. Y mi cardinalidad final va a ser de 1 a muchos, ¿vale? Y lo mismo para las demás relaciones. Si yo observo la de libros y la de estudiante, vemos que tenemos nuestra tabla intermedia, que es la de préstamos. Y esta tabla intermedia tiene todos los atributos que yo configuré para llevar el control de ese préstamo. Y esa relación se reduce a muchos, de muchos a muchos, ¿vale? Que es justo como lo tenemos aquí. ¿Ok? Bien, después de que tenemos nuestra fase de diseño lógico, bueno, aquí quiero hacer una acotación. Si ustedes trabajan en construir este modelo, en realidad ustedes ya lo podrían implementar en cualquier gestor de base de datos relacional. ¿Ok? Teniendo la lógica de todo esto, ustedes simplemente lo construyen en un gestor de base de datos. ¿Ok? Entonces, es como lo más laborioso, no quiero llamarlo complicado, esta parte, y esto es lo más fácil, ¿sale? Hay quienes se van directamente a diseñar y a construir a la base de datos, al gestor de base de datos. Sin embargo, es muy sano primero hacer este paso, ¿ok? Porque se ahorran de verdad mucho reproceso o mucho retrabajo, ¿ok? Y bien, bueno, teniendo nuestro diseño lógico, pasamos a nuestra normalización, ¿ok? Y vamos a ver las diferentes normalizaciones. Y resulta que tenemos la primera forma normal. Aquí, paréntesis, en sus proyectos deben de llegar hasta la tercera forma normal, ¿ok? Para los proyectos terminales es necesario llegar hasta la tercera forma normal. La primera forma normal me dice que cada registro debe ser único. En nuestro caso, en nuestro diagrama, cada registro efectivamente es único porque todos tienen una llave principal que cada registro lo va a hacer definitivamente único. ¿Okay? En particular, por ejemplo, la de estudiantes, tomando en cuenta la matrícula, ningún estudiante va a tener la misma matrícula, por lo tanto, lo hace único. ¿Okay? Otra regla nos indica que cada celda de la tabla debe de contener un solo valor. Vamos a observar este ejemplo. En este particular, dice, calle Luna, número 20, número 20-28018 del estado de Tlaxcala. Si nosotros observamos detenidamente este campo, vamos a ver que tenemos varios datos en uno solo. ¿Y cuáles son esos datos? Pues tenemos la calle número, bueno, en este caso que era la puerta, código postal, perdón, población y provincia, todo lo tiene en un solo campo. ¿Ok? Entonces, para nosotros normalizar la tabla tenemos que desglosar ese dato en varios campos. Y esto puede ir en la misma tabla. ¿Ok? Entonces, en la base de datos que ustedes, si ya la tienen diseñada, detecten si en alguna de sus tablas tienen más de un valor definido en un solo campo. Entonces, desglósenlo, por favor. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestro ejemplo. Tenemos la tabla de estudiantes, en donde tenemos una matrícula, una ID carrera, nombre y activo. ¿Ok? Es muy obvio, lo sé, pero en el de preguntas y respuestas, díganme qué campo se puede desglosar y cómo nombrarían a esos campos o atributos. ¿Vale? Entonces, en el de preguntas y respuestas, ¿qué campos de esta tabla están varios datos concentrados en un solo campo? ¿Cómo los desglosarían y qué nombre le propondrían para esas entidades? ¿Ok? Nombre, apellido paterno y apellido materno. Exacto. ¿Ok? Este era muy obvio, muy fácil. ¿Ok? Nombre tiene 3 datos en uno solo y lo que vamos a hacer pues es desglosarlo. Pues quedaría nombre, apellido materno, apellido paterno y activo. ¿De acuerdo?
Entonces, con eso cumpliríamos nuestra primera forma normal. Ok, después viene la segunda forma normal. Esta ya la hicimos sin que se dieran cuenta y ahorita vamos a platicar. Dice que vamos a crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros y relacionar estas tablas mediante llaves foráneas. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba de la tabla de libros y de la tabla de estudiantes cuál de sus atributos podíamos sacarlos y convertirlos en entidades? En el de estudiante nosotros sacamos a carrera y en el de libro sacamos autor y editorial, ¿ok? Con eso nosotros estamos llevando a cabo la segunda forma normal, porque como les comentaba y les platicaba que en el caso de carrera, por ejemplo, pues es un dato que se repite constantemente en cada uno de los registros del estudiante. Entonces, como es repetitivo, lo más conveniente es sacarlo en una entidad aparte. Lo mismo para la parte de la entidad de libros, que sacamos al autor y a la editorial por la misma situación, que se repiten y entonces lo más conveniente es sacarlos. Entonces, esto en su momento también ya lo habíamos hecho, ¿vale? Ok, para ser un poco más específicas, teníamos el antes y el después. Teníamos libros y teníamos la entidad editorial, ¿ok? Si eso lo hubiésemos dejado así, en términos de tabla, la editorial se repite una y otra vez, en este caso planeta, 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 trillas, trillas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Bueno, pues lo que hicimos fue sacar la editorial en una entidad nueva, asignarle sus atributos. En términos de tabla, ya no estamos manejando el texto o el nombre de la editorial, sino su ID. ¿Okay? Entonces, aquí podemos determinar que todos los unos van a pertenecer a la editorial Planeta. Este tipo de normalización es muy útil, sobre todo para cuando les toca hacer reportes. No es lo mismo dejar al usuario que en un formulario me teclee la editorial a que me la elija de una serie de opciones. Si ustedes dejan que tecleen, una práctica muy usual es, por ejemplo, el estado al que pertenece una persona. A veces lo dejan libre y entonces la persona teclea pues como quiere o como Dios le da a entender el dato. Por ejemplo, hay uno muy clásico que es el estado de Puebla. Si ustedes le preguntaran a un usuario, bueno, teclea el estado al que perteneces. Entonces, unos van a teclear Puebla, otros van a teclear Pueb, punto, otros van a teclear el estado heroico de Puebla, que creo que es un nombre oficial. Y cuando ustedes les digan, a ver, tráeme un listado de todas las personas que pertenecen a Puebla, pues sería bastante complicado sacar un listado así. En cambio, si ustedes generan un catálogo de todos los estados, y voy a hablar al aire, el estado de Puebla tenga la clave 23, y a todas las personas con clave 23 sabemos que son del estado de Puebla, en un momento dado que les pidan un reporte, filtrarlo va a ser muy, muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a trabajar en todas estas normalizaciones que nos van a facilitar la vida, mucho, mucho la vida en cuanto a la implementación del desarrollo. La tercera forma normal, lo que nos indica es que vamos a crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican en varios registros. Y bueno, los vamos a relacionar mediante llaves foráneas. En nuestro ejemplo no hay un caso así, pero vamos a observar este ejemplo. Por ejemplo, en esta tabla tienen una columna que se llama código postal, otra columna que se llama estado y otra columna que se llama capital. Sin embargo, estas tres columnas son o están estrechamente relacionadas. ¿Por qué? Porque a través del código postal yo puedo definir el estado y la capital. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, estas tres columnas las voy a sacar, las voy a separar y las voy a convertir en una tabla aparte, de tal forma que yo voy a tomar el código postal como campo o entidad llave y voy a sacar estado y capital, ¿ok? De tal forma que quedaría así. Yo tengo mi tabla estados, en donde tengo el código postal, estado y capital, y en la tabla únicamente voy a dejar el campo código postal y a través de ese número yo me voy a poder enlazar a la tabla de estados y determinar a qué estado y capital pertenece. ¿Ok? Entonces, si vemos el antes, los tres campos están en una misma tabla y el después estamos sacando esos campos, lo convierto en llave foránea y llave primaria en la tabla de estados y
de esa forma establezco la relación entre una tabla y otra. ¿Ok? Bien, voy a seguir avanzando. Después la fase 4, que es la fase del diseño físico. Ahora sí voy a crear mi base de datos en mi gestor. Un poquito para recordar estos términos. En el diseño físico yo tengo diferentes lenguajes que me van a ayudar a poder crear o manipular mi información. Recuerden que tenemos la parte de los lenguajes de definición de datos, de manipulación de datos, de control y de transacción, ¿ok? Para poder crear mi base de datos vamos a hacer uso de la parte de definición para explotar o dar mantenimiento a la información, el de manipulación y para poder otorgar permisos o revocarlos, pues el de control. El de transacción no lo vamos a ocupar en esta sesión, pero pues sí sería interesante que hagan uso un poco de su curiosidad y puedan investigar este tema. Es bastante interesante y bastante se usa de manera frecuente en lo que es la manipulación de la información en una base de datos. Entonces, para el diseño físico, vamos a empezar a crear todas estas tablas. Y vamos a hacer uso, aquí estoy mostrando el ejemplo de la tabla de préstamos, del lenguaje, vamos a utilizar el comando create. Y bueno, pues esta es la sintaxis en SQL Server para la creación de mi tabla de préstamos, en donde yo defino mi llave primaria y todas mis llaves foráneas para poder establecer la relación que ya definimos con anterioridad. Ok, aquí tengo el select de 4 de mis tablas. Aquí esta de configuración es en donde les platicaba que yo voy a definir, por ejemplo, días de penalización, el valor que yo voy a establecer de acuerdo a las políticas de la institución, costo por día de penalización y libros máximos. Estos valores se pueden ir moviendo y yo los concentro en una tabla llamada configuración. ¿Ok? Tengo un select, hago uso de los inner join, que son cruces de tablas. Es un concepto de la teoría de conjuntos, en donde, bueno, yo rescato datos tanto de libros, de autor, como de editorial. Y estos cruces los hago a través de las llaves primarias y foráneas, de una tabla y otra. ¿Ok? Aquí tengo otro cruce, que es entre estudiantes y carrera. Yo voy a hacer un listado de todos mis estudiantes y con la carrera a la cual están inscritos, ¿ok? Y lo mismo, hago un cruce entre estudiantes y carrera a través de llave primaria y foránea. En este caso lo voy a ampliar un poquito, es el cruce de absolutamente todas las tablas. Son de préstamos, libro, estudiante, carrera, auto y editorial. La de configuración no, porque esa no interviene en la relación de todas estas tablas, ¿ok? De tal forma que aquí, pues yo tengo, por ejemplo, en el caso del ID préstamo 1, pues tengo la lista del libro, del estudiante, de la carrera a la que pertenece y de toda la información que yo registré en todas estas tablas. La editorial del libro, el autor de ese libro, ¿ok? Entonces yo aquí hago el cruce de todas mis tablas, ¿vale? Que es un poquito más complejo, bueno, no tan complejo, pero sí un poco más largo el script que se genera para poder consultar toda esa información, ¿ok? Y bueno, chicos, pues los invito a revisar y mejorar la base de datos si es que ya tienen algún primer esbozo de esa base de datos. Revísenla, por favor, apliquen pues todo lo que ustedes ya en algún momento de la carrera vieron todos estos temas. Estos temas se les da precisamente para que puedan refinar esta base de datos y no tengan que reprocesar, ¿ok? También recuerden que parte del objetivo de tener toda esta información, pues no nada más es recolectarla y hacer el famoso CRUD de altas, bajas y cambios, sino también el poder generar lo que son estadísticas y reportes de esa información, porque finalmente el objetivo principal pues es darle herramientas a nuestro cliente para que pueda tomar decisiones. Si nosotros generamos esas estadísticas, ellos pueden ver qué acciones tomar en su negocio, de acuerdo a alguna promoción, cualquier decisión, ¿sale? Y bueno, sería todo de mi parte. Gracias por su asistencia, gracias maestros. Y bueno, eso sería todo.
Gracias, maestra. Bueno, si tienen dudas, por favor de dejarlas en el apartado de preguntas y respuestas para que la maestra nos haga favor de aclararlas. Yo vi una duda por acá de un estudiante. Déjenme. No la veo. Bueno, ella preguntaba acerca de que si era indistinto utilizar en la cardinalidad la N y la M. En realidad, pues sí, regularmente se usa así, M y N, pero he visto a algunos autores que utilizan N y M, inclusive me he encontrado con información que utilizan la X y la Y, por ejemplo. Entonces, sí puede ser. Ahí la situación es definir perfectamente ese muchos a muchos, si es que la cardinalidad es de M, N. Ok, y ser congruente. Si lo van a manejar izquierda, derecha, MN, que se haga el mismo uso en todo su diagrama para que la lectura y comprensión se logre. Gracias. Bueno, creo que no hay preguntas, nada más la felicitan por la sesión. Que sí se va a compartir las diapositivas, sí se les van a compartir y la grabación de esta sesión. Ok. Pues no veo más preguntas. Ok. Sí, bueno, no hay preguntas, nada más recordarles a los estudiantes que la sesión se les va, bueno, la grabación de esta sesión se les va a compartir, sus docentes se las van a compartir, así como la presentación de PowerPoint para que la revisen. Y bueno, sería todo y pues gracias por la asistencia. Ok, muchas gracias por la asistencia y pues a trabajar.